Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. Pues abrimos como cada jueves a esta hora del mediodía, 12 y casi 30 ya, en nuestro espacio Consulta Médica con el doctor don Juan Bellón, al que vamos a saludar, que nos espera ya al otro lado del teléfono. Doctor Bellón, ¿qué tal? Ya, y buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Por ahí cómo está la cosa? Pues bien, bien, sin problema, de momento. Ahora han inaugurado ahí un monumento a cantador Caracol, a Manolo Caracol, ¿no? ¿Lo ha visto? ¿Ah, sí? No, no lo he visto, ni, vamos, ni me había enterado. Vaya, Pero vaya, bueno. vaya médico menos informado. No, pues, soy, claro, es que la Puebla sí es muy flamenca, yo soy menos flamenco. Claro. Ah, bueno. No sé si recuerda la película la invasión de los ultracuerpos. No, no la recuerdo, no sé. No sé si la he visto siquiera, ¿no? Sí, sí, seguramente que sí, que era uno, como uno, alguien, bueno, el protagonista de la película, de pronto veía que la gente se comportaban de una forma rara y se movían de una manera extraña, hablaban con ellos y como que no los conocían. Y es que después se dieron cuenta de que estaban viniendo unos extraterrestres por las noches, formaban como una especie de capullo donde nacía una persona igual que el otro, al otro lo mataban y se fueron apoderando poco a poco de aquello. Bueno, pues, ¿por qué digo esta tontería? No sé si vamos a hablar de medicina, no vamos a hablar de ultracuerpos ni nada de eso, pero me ha recordado porque el titular del País de ayer me llamó la atención: la invasión de los ultraprocesados. Creo que ha hecho un juego de Sí, palabras con la película. Un centenar de estudios denuncian cómo la industria alimentaria amenaza la salud pública. Y claro, es un tema preocupante. Aquí hablamos con bastante asiduidad de alimentación, pero hoy vamos a hablar sobre los ultraprocesados y sobre ese estudio que acabo de mencionar. Porque, para empezar, doctor Bellón, ¿qué es un alimento ultraprocesado? pues mira, un alimento ultraprocesado es cualquier producto elaborado industrialmente, obviamente, a partir de ingredientes que, que pueden ser alimentos o no, o ser simplemente derivados de alimentos, ¿eh? A los que por problemas, para que sean más apetitosos, más visualmente más apetecibles y todo eso, pues se le añaden pues, un mogollón de aditivos, de colorantes, de potenciadores del sabor, de conservantes, y entonces pues tienen un problema gravísimo. Mm, Leía yo antes que eran productos que tuvieran más de cinco elementos o cinco productos, valga la redundancia, que no tenemos habitualmente en la despensa. O sea, cosas Claro. que no son los Mira, que habitualmente podemos tener en una despensa. bueno, en una paella hay más de 5 elementos, pero bueno, en No, 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 principio no, 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 pero se refiere a cinco al productos propio que no alimento. están habitualmente en nuestras despensas. O sea, Eso es. o sea, Sí, sí, vamos, es que tienen mucha alteración industrial. Por ejemplo, mira, en el caso ¿qué te digo yo? Ejemplos de alimentos de estos ultraprocesados, pues están todas las porquerías que nos comemos que vienen envasadas en plástico, como los nachos, las patatas fritas de estas que son ultraprocesadas, vamos, son patatas fritas, todas esas cosas. Te dice, bueno, y todas las cosas esas que te saben, unas te saben a jamón, otras te saben a no sé cuánto. ujú. ¿Eh? Esas son horrorosamente ultraprocesadas. Después está la bollería en general industrial, ¿eh? Pues también tienen, y los pastelitos industriales, pues también suelen ser alimentos de ese tipo. Igual que los cereales que vienen azucarados en la caja, Ujú. ¿no? Por supuesto, los embutidos industriales, que si quiere hablamos de la salchicha como algo, un alimento muy, muy, muy ultraprocesado. Ajá. Por supuesto, los refrescos y las bebidas energéticas, que no tienen sentido, que hay que leerse el prospecto.
Después todas las barritas, los batidos, fitness, ¿eh? Pues, pues son alimentos ultraprocesados y ¿por qué nos generan preocupación? Pues mira, ya se han asociado desde chiquititos, desde bebé, porque en el estudio del Lance se han visto no solamente un estudio, se han hecho un montón, se han recopilado un montón de estudios, incluyendo estudios pediátricos, en los que se ha visto que también en los niños, pues pueden inducir una peor salud de mayor, un aumento de la arteriosclerosis, un aumento de la obesidad, que sí es evidente que los niños cada vez, o sea, hay muchos niños muy obesos, cosa Ujú, que no debería de ser. Con la obesidad, pues obviamente viene la diabetes tipo 2, ujú. las enfermedades cardiovasculares, el que haya una mayor inflamación en muchos tejidos, y además son alimentos, bueno, no son alimentos, bueno, pueden ser alimentos, pero no, que están ultraprocesados y que entonces lo que hacen, porque además son un reclamo buenísimo para la industria que lo realiza y hacen un caja a lo bestia con ese tipo de cosas, pues, pues generan ansiedad. O sea, una de las propagandas que hacían, de las publicidades que hacían al principio era, no te puedes comer más que uno. No, no, y necesitas más, o sea, te hacen Ujú. adictivo. Y hasta que no acabes la caja o la bolsa, no vas a dejar de comértelo. O Entonces, cuando hace, ¿cómo era? No hay esto, es que no me acuerdo, cuando hace pop o no hay esto, una cosa así eso también, es, ¿no? exactamente. Entonces, pues claro, hay muchas cosas que te pueden hacer daño a a la salud. Porque hay que Y distinguir... además, eso, Sí, dígame, dígame. no, y te iba a decir lo de la invasión, es que es verdad, es que la cantidad de ultraprocesados que se están tomando, o sea, es que se han puesto de moda una serie de cosas, que no tienen sentido y que vienen mucho de la película que vemos en televisión y eso, pero en general, por ejemplo, ¿a qué cuento viene el ir al cine a comer palomitas y si no comes palomitas y, y Coca-Cola? No tiene sentido. O, por ejemplo, es muy frecuente el estar comiendo nachos o comiendo cosas de esas en cualquier sitio. Entonces, pues, y después, bueno, una cosa que tienen el problema es que a ver, tienen los alimentos de carne, pues que hay algunos que no tienen apenas carne. O sea que, y sin embargo tienen saborizantes, aromatizantes, tienen mucha sal, tienen muchos azúcares, que lo único que hacen es hacer daño. Ujú. Porque vamos a distinguir, doctor Bellón, entre dos tipos de productos que se parecen mucho los nombres, ¿no? Porque estamos hablando de ultraprocesados, pero también existen los procesados. No tiene nada que ver uno con lo otro. Hombre, básicamente no. Es que, por ejemplo, en procesado entran determinadas cosas que no lo son tanto, ¿no? O sea, que son bueno, parte, un alimento que ya está hecho, pero que no sea llenado de porquería, no se han llenado de saborizantes, de sal, de azúcares, no sé, ¿me Ujú. entiendes? O sea Sí, que sí. en general, la mayoría lo que hacen es aumentar la cantidad de conservantes que utilizan para que se mantengan durante más tiempo. Ujú. Pero en general es hay algunos que no son propiamente eh, eh, y, ay, ¿cómo se dice? Los ultraprocesados. Ujú.
Sí, que por ejemplo, un jamón de pata negra de 600 euros es un producto procesado, porque ha tenido un proceso, ¿no? Hasta Exactamente, llegar al consumidor. Un exactamente, salchichón casero, no de los que se venden que llevan azúcares, historias, sino los que se han hecho toda la vida, o salchichón, o chorizo, o morcilla, lo que sea, ¿no? Que se haga en una carnicería de garantía. Eso tiene un proceso y por lo tanto es un procesado, pero no es ultra procesado porque no se le añade ese tipo de elementos como los colorantes, saborizantes, conservantes, que son aditivos y de eso es de lo que se trata, ¿no? exactamente. O sea que muchas cosas, por ejemplo, de la patata, mira, evidentemente la industria lo que intenta es, pues, ganar el máximo de dinero. Obviamente, para eso está. Y entonces utiliza lo más barato, las cosas más baratas, que estén permitidas. Entonces, dentro de los aceites para freír, pues está el aceite de palma. Ujú, Los aceites de coco y de palma son los más dañinos, digamos que son los que tienen menos, están más saturados, ajá. no son como el aceite de oliva, que son mono o poliinsaturados, sino, no, estos son completamente solos, son grasas de la peor. Entonces, pero son los más baratos y por eso se Mm, utilizan. ajá. Y como eso, te digo un montón de cosas, ¿no? O sea que, por ejemplo, si quieres, te pongo el ejemplo de lo que es una salchicha, Ujú. que todo el mundo dice, por una salchicha industrial, Sí, sí. ¿eh? Y te dice, bueno, no puede ser, no puede ser porque eh, mm, me la estoy comiendo, está buena, y sin embargo, y yo creo que es carne, pero hay algunas que tienen solo un 40% de carne, Ujú. O sea, ¿Qué es el otro de ahí 60, se no? extraen, sí, dime. ¿Qué es el otro 60, no? No, sí, sí, o sea, vamos a ver, la carne que está mecánicamente separada, que es de pollo, de cerdo, de pavo, son restos que quedan adheridos a los huesos Ujú, y que se separan mediante presión industrial. ujú, O sea, que además pueden incluir pues, corte graso, vísceras o cualquier otra cosa. Después, la grasa adicional se le añade, ¿para qué? Para que esté más jugoso, para que tenga una textura mejor, para que tenga un sabor más intenso. Se le añaden almidones, un fécula de patata, harina, se le añade mucha agua gelificada y se compra el agua gelificada a precios de lo que sea, ¿no? De precios altos, ¿no? Se echan el nitrito sódico, que es un conservante que le da el color rosadito ujú, y que evita el desarrollo de microorganismos, pero que resulta que puede formar nitrosamina, que son sustancias potencialmente cancerígenas. Se le echan estabilizantes, se le echan antioxidantes como ascorbato. Entonces, y se le echan mucha sal. Entonces, no. Lo primero y fundamental, en todos los alimentos, cuando tú vas allá al supermercado, porque una de mis profesoras, cuando de un curso de nutrición, decía, más mercado y menos supermercado. ujú, Llamamos ahí a los alimentos frescos en vez de a los alimentos ya metidos en las bolsitas. ajá. Entonces, entonces, en cualquier caso, los alimentos metidos en las bolsitas, hay que leer la de esa, porque yo me acuerdo de haber ido bueno, entrar en un supermercado y poner en el frente una bolsa de, yo no sé si eran patatas fritas o cualquier cosa así, que ponía con aceite de oliva. Ujú. Y eso era el frente y muy grande. Ahora te ibas por detrás y te decía, bueno, de aceite de oliva el 2%. Eso lo he visto yo con las espinacas. El resto, eso es. Con las El espinacas. resto, aceites vegetales. Espinacas elaboradas Ahora con mismo, aceite de oliva virgen extra. eso es el 2%. Porque Exacto. por detrás te ponía que, bueno, el resto eran aceites vegetales. Exacto. Y los aceites vegetales, obviamente, son el de palma, que es el más barato. Ujú. O sea, que
no puede, o sea, mira, cuando tú leas una etiqueta, por ejemplo, de una salchicha, pues que la carne sea el primer ingrediente, o sea, que tenga un porcentaje de carne de 80% por lo menos, Sí, porque vamos a decir una cosa, doctor ¿no? Bellón, ya que lo he mencionado, cuando se leen las etiquetas, lo que aparece en primer lugar es de lo que más tiene, ¿verdad? Claro, es habitual. Ujú, Y que tenga y que ponga por lo menos que tiene por lo menos el 80%. ajá, Y después en una salchicha no tiene por qué aparecer almidones, ni proteínas vegetales, ni aromas artificiales, ni fosfato. O sea, es que el problema de todas estas cosas, de la salchicha y de todos los nachos y de todas las porquerías estas, es que son imposibles, es verdad, son imposibles de comerse una sola. ujú, Te hacen adictivo, te dicen, y todas las cosas habitualmente que tienen o mucha sal o mucho azúcar, ujú. o azúcares de alguno de esos, son muy adictivas. Entonces empiezas a comer y no paras. Entonces eso hay que pararlo. O sea que eso tendría que haber una legislación Sí. mucho más severa, para con los alimentos ultraprocesados. Ujú. ¿Qué características de su composición, por ejemplo, colorantes, saborizantes, conservantes, aditivos, azúcares, grasas, son las que más preocupan desde el punto de vista médico? Pues mira, de momento los nitritos son potencialmente dañinos en el sentido de que pueden llegar a provocar cáncer, o por lo menos eso parece. Después, el hecho de tener muchos azúcares te induce, primero, la obesidad, segundo, la diabetes, como decir, la hipertensión. Después, las sales, pues lo mismo, la sal no es. La OMS recomienda muy poquita sal al día, y sin embargo, eso para hacerte más sabroso, más de eso, te utilizan un exceso de sal. Esas son cosas que no deben utilizar. Evidentemente, los aromas artificiales y todas esas cosas, pues, pues son aprobados, utilizan los aprobados, pero no debía de utilizar una cosa de esa, o sea, ni almidones, que son, eso es lo que te he dicho, mucho azúcar, Ujú. por ejemplo, en cosas que sean las proteínas, como por ejemplo la salchicha, que tienes que echarle proteínas de otro tipo. Si ya llevara ya la carne, por lo menos el 80% de carne que debe llevar. O sea, que dentro de todo eso, los alimentos ultraprocesados o sea, tienen muchos ingredientes que lo que hacen es que comamos más de eso y que Ujú. nos pongamos más gordos con sustancias incluso que pueden ser muy dañinas. Porque eso le iba a preguntar, ¿qué evidencia científica existe sobre la relación entre ultraprocesados y enfermedades como por ejemplo la obesidad, que le acaba de mencionar, la diabetes, la hipertensión, entre otras muchas? Cada vez más, esos son estudios de población en los que se ve la población que come alimentos ultraprocesados y su índice de obesidad. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, eso de que Torquiqui llega y a media mañana o el almuerzo es básicamente un perrito caliente, no sé cuánto, que se come por la calle, y la gente está gorda, pero muchísimo. Menos mal, ahora se están dando cuenta de eso y están corrigiendo un poquito las cosas. De hecho, hay países que están corrigiendo, y están parando un poquito esa invasión de ultraprocesados que hay, Ujú. por ejemplo, Portugal, que está aquí al leito, no sí ha parado, y no ha permitido que los ultraprocesados superen un porcentaje relativamente bajo. De hecho, Pero España no. sí, le iba a decir que Dime. de hecho varios países que siguen la dieta mediterránea han conseguido mantener el porcentaje de consumo de ultraprocesados
por debajo del 25%. Y en ese caso está Portugal, que lo acaba de mencionar, Italia o Grecia. Sin embargo, en España no. Aquí la ingesta de ultraprocesados se ha triplicado en solo 20 años, según este informe que estamos repasando, y ha pasado del 11% al 32%. O sea que aquí somos más Sí, sí, torpes que nadie, se ¿no? ha triplicado, se ha triplicado. Y eso, la verdad es que a las industrias que lo fabrican, son una ganga, porque cada vez se comen más. Tú fíjate que tus ventas se tripliquen en 10 años. Ujú. Te, te hace rico en nada de tiempo y sin embargo, la población, pues, y la población está encantada con las dichosas cosas de estas, a pesar de ser tan poco saludables. Ujú. Y ese dato que hemos dado antes es de 2010, pues, es que los datos que trabajaba este informe, porque por otro lado hay unos estudios más recientes donde se observa que los alimentos listos para comer, bueno, cosas que compramos, que compran, yo no suelo comprarlo, pero cosas que se compran en los supermercados listos para comer entre 2022 y 2024 había crecido un 49% en supermercados y también en hipermercados. O sea que Sí, el sí. desastre es Sí, absoluto, no, ¿no? no, sí, sí está así. O sea, eso está, las latas de alimentos de comida preparada, yo no sé exactamente, o sea, tienes que mirar bien la etiqueta, que estén bien hechas. O sea, y que te digan, porque además todos tienen aditivos de forma que se conserven mejor, Claro. que se conserven más tiempo, cosa que no le pasa a la comida real, que puede estar 2, 3 días en el frigorífico, pero no mucho más, Ujú. depende. Entonces, a las que están de lata, que además se conservan sin frío ni nada, a eso hay que echarle algo Se estropee, para claro, que no se lógico. estropee. Entonces, pues eso hay que tener cuidado, obviamente. De hecho, decía Juan Roy, que es el presidente y accionista mayoritario de Mercadona, hacía un presagio que decía que para la mitad del siglo XXI, en el que estamos, no habrá cocinas. Yo no acabo de creérmelo, pero bueno, eso aseguraba él hace unos meses. ¿Qué le parece? Hombre, a mí, de hecho, en Mercadona ya hay, aparte de todos los precocinados que están allí, ya hay una zona que por lo menos te lo hacen ellos y entonces ya por lo menos le puedes preguntar al chico, a la chica que esté haciendo la tortilla o la paella o lo que Ujú. sea, con qué hace las cosas, por lo menos algo es, ¿no? Hombre, es que el aumento del consumo de estos preprocesados son tan grandes que a este ritmo, casi así, ¿no? La cocina casi va a ser cosa de los ricos, ¿no? Ajá. De los que tienen tiempo, de los jubilados, que tenemos más tiempo y podemos cocinar. Ajá, porque este tipo de dieta no es inocua, es decir, no te hace daño al fin y al cabo, ¿no? Y produce, entre otras cosas, lo digo para que nos vayamos enterando un poquito de qué va el tema. Produce sobrepeso, obesidad, grasa visceral, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, que no sé lo que es, enfermedades cardiovasculares, eh, El enfer- aumento del colesterol y todas Ajá, esas cosas. enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades renales crónicas, enfermedad de Crohn, depresión y mortalidad. O sea que caí en nada, ¿no? Y sí, es que no, no, y no solamente eso, o sea, sino que en general se ha visto que la salud en general, la que tú te sientes, es peor, Ajá. ¿entiendes? O sea que, ¿y qué es de lo que se trata? Pues de vender más, a pesar de causar todo eso, ¿no? O sea, la, los snacks son lo que a mí más me preocupa, ¿no? Porque son cosas que empieza a comerlo y entre que son crujientitos, con un sabor así agradable, no sé cuánto, tú dices, y al final, hombre, tú porque lo sabes y ya dices, ya no lo voy a,
a comer más, pero no es plan, vamos. Sí, Mira, por ejemplo, no puedes tomar, no debería de tomarse los nitritos, es porque los nitratos, porque, porque pueden inducir el cáncer colorectal, el gástrico. ujú, Por ejemplo, no puede utilizar grasas transindustriales. Las grasas trans son las especialmente dañinas para el colesterol. Porque tú dices, oye, pues mira, antes decíamos nosotros, pues mira, si la yema del huevo tiene 1.200 miligramos de, de colesterol, vamos a quitar eso y la gente pues no podía tomar colesterol, no podía tomar huevo. Ahora no, ahora se ha visto que no, que eso no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el huevo, la yema del huevo, vale, aumenta un poquito el colesterol total, pero lo aumenta, que aumenta el colesterol, un poquito el colesterol malo y otro poquito el colesterol bueno. Por lo que, mira, más o menos, el índice aterogénico pues se queda casi casi como estaba, ¿no? ujú, Mientras que las grasas trans son grasas que te aumentan el colesterol total, te disminuyen el colesterol bueno y te aumentan el malo. ujú. Por lo que ya la hemos liado, ¿no? Y eso, las grasas industriales, pues, pues están en esas grasas trans, pues las utiliza mucho la Ujú, bollería, los snacks dichosos, ujú. las frituras industriales, cosas de esas, ¿no? Sí. Y después, pues bueno, Para- otras cosas, yo qué sé, colorantes, en la chuche, en la gelatina, que se han asociado algunos a hiperactividad en niños pues, lógicamente a alergia, intolerancia, todo eso, ¿no? Y después, pues, la gran cantidad de fructosa que le echan a los refrescos, a los postres, ujú. a las salsas industriales, por eso, porque sobreestimula el hígado, porque ahora a mí me llamaba la atención y es que cuando hacías una ecografía, allí todas te venían informadas como con el hígado, con hígado graso. Yo decía, pero bueno, todo el mundo. Es que hay mucha porquería en lo que nos estamos comiendo, ¿no? Tenemos Sí. que ser más selectivos a la hora de comprar. Sí, porque además, doctor Bellón, las empresas de ultraprocesados, dice el informe, emplean sofisticadas tácticas políticas para proteger sus beneficios. Bloquean regulaciones, influyen en los debates científicos y manipulan a la opinión pública. Coordinan cientos de grupos de interés en todo el mundo, presionando a los políticos, realizando donaciones y se involucran en litigios para retrasar las políticas. Es más, se hace un marketing de una publicidad, unos anuncios que en 2024, por ejemplo, entre Coca-Cola, Pepsi-Cola y Mondelez, que no sé lo que será, gastaron en conjunto 11.300 millones de euros en publicidad, casi 4 veces el presupuesto operativo de la OMS. Es decir, que cuando esta gente se gasta 11.300 millones en publicidad, imaginémonos lo que le está dando de beneficio. Evidentemente, a ellos no les interesa de ninguna de las maneras que la gente se entere de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, aquí, o sea, va a ver, es que la industria, tú fíjate, si invierten en publicidad, lo que le sacan, el rendimiento Claro, que le claro. sacan, porque estamos, o sea, como son cosas que no pueden dejarse de comer, y además les cuesta muy poquito dinero, porque, hombre, pues depende de cada cosa, ¿no? Pero generalmente utilizan para cada cosa lo más barato, pues le sacan mucho dinero y entonces pues se pueden gastar lo que tú has dicho, 11.000 millones de lo que sea, de dólares o de euros Ajá. en publicidad. ¿Por qué? Pues porque van a obtener 100.000. Muy bien, pues doctor Bellón, tenemos que terminar, simplemente decir y dar ese consejo, ¿no? Que se miren las etiquetas primero que compremos productos frescos y que los cocinemos en casa nosotros. Pero si por lo Ahí que sea no se está. puede y hay que comprar algo o se nos antoja algo, que también puede ocurrir, mirar siempre las etiquetas y ver qué lleva y pensar en nuestra salud, porque lo que ahora puede ser un beneficio económico si compramos productos que a lo mejor son más económicos, a la larga nos va a repercutir en salud, con lo cual nos va a salir caro, tanto a nosotros como al Estado. Así que
precaución con estas cosas, Por doctor 7 Bellón. horas que te pongas gordo como un sollo, que resulte que vas a coger una hipertensión, que vas a coger una diabetes tipo 2 y vas a estar permanentemente con restricciones de sal, con restricciones de las comidas, con que vas a tener que pinchar o tomar pastillas, que se te haga que se te baje el azúcar. Esto es un jaleo. Y una cosa fundamental, independientemente, una cosa que a nadie le da importancia es a con qué se come. Y uno, lo lógico es que coma con agua o con un poquito de vino, una poquita cosa y ya está. ¿Eh? A pesar de que se dice que el vino, incluso en condiciones, en poquita cantidad, pues no es, puede ser perjudicial para el colon. Pero bueno, en poquita cantidad se ha visto que por lo menos parece que Que no es tan personas de más de perjudicial. 40 años es bueno. Muy Pero bien. vamos, comer con un refresco Ajá. y tomarse una litrona de refresco comiendo, que todos son con azúcar, pero no con un poquito de azúcar, sino con muchísima azúcar, eso es una locura. Muy bien. Pues, doctor Bellón, muchas gracias. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía.